¿Alguien ha estado en algún aeropuerto? La próxima vez que tú te encuentres en un aeropuerto, te invito a que observes la diferencia que existe entre los pasajeros que tienen un boleto confirmado y aquellos viajeros que tienen un boleto de espera. Los pasajeros que tienen en su mano un boleto confirmado están sentados leyendo el periódico, leyendo una revista, tomando un buen café, hablando, sonriendo. Están calmados, están tranquilos y solamente están esperando el momento de su viaje. En contraste tenemos a los pasajeros con boletos de espera, o sea, aquel que viajará sí y solo sí. Alguien que tiene un boleto confirmado no llega. Esa persona no está sentada. Normalmente está cerca del mostrador de boletos. Está caminando, dando pasos para un lado, para otro. Algunos están rascando la cabeza. Otros miran su reloj con insistencia. Sus caras no están sonrientes. Ellos están muy preocupados. ¿Por qué hay algunos pasajeros tranquilos y calmados y otros pasajeros nerviosos y asustados? ¿Saben por qué? Simplemente porque hay pasajeros que tienen la seguridad que van a viajar, mientras que los otros no saben si lo van a poder hacer. De la misma manera, hay cristianos que no tienen la seguridad, no poseen la certeza de la salvación. Creen que pueden ser salvos hoy y que la pueden perder mañana. Esos cristianos viven con temor, viven con duda, porque no saben si van a ir al cielo con Jesucristo o van a pasar toda la eternidad en el infierno con Satanás. Déjenme decirle qué existencia más miserable. Es increíble, pero existen en la actualidad creyentes sinceros que cuando se les pregunta, ¿es usted salvo?, ellos tienen respuestas como, creo que sí, solo Dios lo sabe, no estoy seguro. Esas respuestas abundan entre los cristianos que tienen ese tipo de duda y de temor. Este día yo he llamado a mi predicación, al mensaje de esta mañana, tú sí puedes estar seguro. Tú sí puedes estar seguro. Y quiero que me acompañen al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. ¿Se pueden poner sobre sus pies cuando tengan la cita, queridos hermanos? Quiero preguntar, ¿pero se puede saber si se es salvo o no, hermano? Absolutamente. La seguridad de la salvación es primordial para experimentar los beneficios que ésta le provee al creyente. ¿Pero quiénes son salvos? Todos aquellos que en un acto de fe y de arrepentimiento se vuelven al Calvario de Cristo buscando el perdón. ¿Y qué es la seguridad de la salvación? La seguridad de la salvación es la convicción, esa convicción plena y absoluta que nuestros pecados han sido perdonados y que desde el momento en que creemos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Dios nos asegura nuestra salvación eterna. Queridos hermanos, el sacrificio de Cristo es la garantía, es esa garantía de nuestra salvación. Y en esta mañana yo quiero que hablemos de unas cuantas razones las cuales nos van a asegurar nuestra salvación. Dice el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Oremos. Mi Señor y buen Padre, gracias te damos por esta palabra que tú nos has permitido leer en esta ocasión. Queremos, Señor, que tú puedas hablarnos a través de ella. Que tú puedas, Señor, enseñarnos, que tú puedas ilustrarnos. Señor, danos ese corazón de carne que necesitamos, esos oídos físicos y espirituales para poder
Señor, escuchar esa enseñanza que tú tienes para esta ocasión. Gracias, Señor, por nuestra salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Pueden sentarse. Vamos a comenzar hablando referente a la cita, al pasaje que hemos estado comentando. Juan capítulo 1, versículo 12 en adelante. Me voy a permitir leérselas de nuevo para aquellos que pues a lo mejor tuvieron un inconveniente en encontrarla rápidamente. Dice la palabra del Señor: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Déjenme hacerles unas preguntas. Si usted se fija en este texto, dígame, ¿quiénes son los destinatarios de esta gracia que se está mencionando en este versículo? ¿Quiénes son aquellos que son hechos hijos de Dios? Bueno, la palabra nos dice, si usted la lee en su Biblia o la puede ver acá en la presentación, en la pantalla, dice: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Querido hermano, si tú te has arrepentido, si tú le has pedido perdón al Señor por tus pecados, si tú le has aceptado a su Hijo Jesucristo como tu único y suficiente Salvador personal, déjame decirte que entonces tú eres el destinatario de esa gracia. Tú y yo somos los que recibimos ese derecho de ser llamados hijos de Dios. Bueno, puesto que ya hemos concluido quiénes son los destinatarios de esta gracia, que eres tú, mi querido hermano, tú, y los que me escuchan que son creyentes. Si ya hemos concluido eso, entonces la siguiente pregunta viene así: ¿en qué te conviertes? Si tú eres creyente, ¿en qué te conviertes? La palabra de Dios dice, si tú la lees, de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo nos llamamos aquellos que somos hijos de Dios? Nos llamamos creyentes, nos llamamos cristianos, es más, nos llamamos hasta conversos. Déjame decirte que eso eres tú. Eso eres tú, puesto que has tomado la decisión más importante de tu vida, que es hacer a Jesucristo tu Salvador. La siguiente pregunta radica en: ¿quién hace esto? Sabemos que tú eres creyente. Por ser creyente tú vienes a ser un hijo de Dios. Pero ¿quién te hace hijo de Dios? ¿Será que tú lo hiciste? ¿Tú te hiciste hijo de Dios? No, hermano, no. ¿Será que el pecador arrepentido, puesto que se ha arrepentido de sus pecados, él es el que se hace hijo de Dios? No, hermano, no. ¿Será el predicador o el evangelista que llevó la palabra? ¿Será que él es el que hace que se vuelva un hijo de Dios? No, no. Veamos lo que dice el pasaje. Continúa la Biblia diciendo: les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quién les dio potestad? Si usted va a unos versículos atrás, en el versículo 9, usted va a encontrar que la Biblia dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Entonces, Dios mismo es el que da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Bueno, dice la Biblia potestad. ¿Potestad qué es, hermano? Es un derecho, es una capacidad de ser hijos de Dios. Pero ¿quién da ese derecho? ¿Quién da esa capacidad? Déjeme pensar por un momento. Tú, querido hermano, tú no apareces en esa parte de la palabra. Tú no apareces ahí. Tus obras no aparecen ahí. Ni aún tu buena manera de vivir se menciona. O dirá que tú tienes derecho a ser hijo de Dios porque tú te portas bien, porque tú este día no has pecado. No dice eso. Entonces, ¿qué te hace un hijo de Dios? ¿Qué te hace pertenecer a la familia de Dios? Ya lo leímos en el versículo 9. Es Dios mismo el que hace que tú pertenezcas a la familia de Dios. Cuando una familia, cuando unos esposos vienen y toman la decisión de adoptar un hijo, déjenme contarles que el hijo adoptivo no hace absolutamente nada
para ser adoptado por esos nuevos padres. La decisión la toman los padres. Llegan al lugar donde viven estos niños, donde los tienen cuidados, y ellos los ven, conviven con ellos, y ellos escogen a quién van a adoptar. Así somos nosotros. Nosotros hemos sido adoptados por Dios como hijos. Pero déjenme decirle que ninguna obra de la que nosotros hagamos es capaz para que Dios nos acepte como hijos. Nosotros lo único que hemos hecho es arrepentirnos, es pedirle perdón a Él, es aceptar a su Hijo Jesucristo, pero por su infinita misericordia es que Él viene y nos adopta como hijos. Fíjese que la palabra dice en el versículo 13, usted lo puede leer, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Si tú ya definiste, si tú ya concluiste que tú eres parte de la familia de Dios, entonces déjame continuar con mi interrogatorio. ¿Cómo entraste tú a esa familia? Mira, para ello, yo quiero que te recuerdes cómo entraste tú a tu familia carnal. O sea, ¿cómo será que tú naciste? Ponte a pensar un poco. O sea, ¿cómo es que tú veniste a este mundo? Mire, yo los veo a ustedes como que no se acuerdan. ¿Será que no se acuerdan ustedes? Déjenme decirle algo. Vino tu papá y vino tu mamá. Se encontraron una vez de esas casualidades de la vida, ¿verdad? Y se flecharon el uno al otro y dijeron, este va a ser mío, esta va a ser mía. Y se enamoraron. Vivieron un romance, se casaron y pues vinieron como fruto de ese amor, naciste tú. Nací yo. Así venimos a este mundo. Así venimos a pertenecer a nuestra familia carnal. Mi familia Campos Miranda, la familia Ruiz tal, la familia esta. Así hemos venido a este mundo. La pregunta es, ¿cómo venimos a la familia de Dios? ¿Quién intervino en que nosotros viniéramos a la familia de Dios? Porque estamos hablando de que somos hijos de Dios, que pertenecemos a la familia. Yo me recuerdo que la semana pasada, cuando estuvimos hablando con los niños que recibieron a Cristo en la escuela dominical, yo les dije de que cuando ellos recibieran a Cristo, iban a ser parte de la familia de Dios. Y que entonces íbamos a ser hermanos espirituales. Y que en ese momento me podían llamar hermano a mí. Porque en realidad éramos hijos de un mismo Padre. Pero veamos lo que dice la Biblia. La Biblia dice que no somos engendrados de sangre. Lo que significa es que nosotros hemos venido a la familia de Dios no por ninguna intervención humana. No ha habido algo humano que haya metido sus manos para que nosotros pudiéramos ser hechos hijos de Dios, para pertenecer a la familia del Señor. En ese nacimiento no intervino ningún hombre ni ninguna mujer. Tal vez quizás me dirás, sí, pero ¿y yo qué? Tú no has hecho nada, hermano. Déjame decirte, la segunda parte del versículo dice, ni de voluntad de carne. ¿Qué es esto, hermano? ¿Qué es una voluntad de carne? Pues son los deseos carnales, son los deseos sexuales. Bueno, yo puedo decirles a ustedes que la mayor parte de nosotros hemos nacido debido a un deseo carnal de nuestros padres, más que un deseo de que nosotros viniéramos al mundo. Eso es así. O sea, normalmente los padres se aman, entre ellos se quieren, se unen sus vidas y vienen los hijos. Pero normalmente no es que ellos deciden y dicen, voy a tener un hijo y por eso me voy a unir a ti. No, de repente aparece un mes después y la señora dice, estoy embarazada. Ah, gloria a Dios, qué alegría. Sí, hermano. Así es como nosotros venimos a este mundo. Pero déjame decirte que a la familia de Dios nosotros no venimos por voluntad de carne. No porque ellos desearon tener hijos. No porque otra persona deseó tener un sobrino. No, hermano, no es así. Pero en la familia de Dios es de una forma completamente distinta. La Biblia dice, ni de voluntad de varón, ni de voluntad de varón. Cuando uno de padre, tal vez tú te recordarás, de repente vienes y tú le dices a tu hijo,
tú eres mi hijo. Y uno se vanagloria, es que mi hijo, es que mi hija, muy bello, se parece a su padre, ¿verdad? Se parece a su madre. Nosotros nos vanagloriamos de nuestros hijos. Y en algunos casos hasta llegamos a decirle, es que tú viniste al mundo porque yo lo quise. Porque tu madre y yo nos unimos. Porque tuvimos la voluntad de hacerlo. Pero esa, hermano, esa es la voluntad de varón. Cuando nosotros nos convertimos en hijos de Dios, nadie, ningún humano ha tomado la iniciativa para que nosotros seamos hijos de Dios. La palabra dice al final, si no es engendrado de sangre, si no ha habido una voluntad de carne, si no ha habido una voluntad de varón, entonces ¿de quién? La Biblia dice que de Dios. Hemos sido engendrados o hemos sido nacidos de Dios, por la voluntad de Dios, porque Dios así lo quiso. Eso es un milagro tremendo, un producto de acción divina. Usted y yo, ni nadie en la tierra ha tenido nada que ver para que suceda así. Pero veamos qué sucede con la familia de Dios. Mira, nosotros hemos venido a pertenecer a la familia de Dios no por un deseo humano. Nosotros no hemos venido a pertenecer a la familia de Dios por nuestras buenas obras o porque usted se porta bien. O sea, nosotros no hemos venido a la familia de Dios a llamarnos hijos de Dios porque hagamos solo cosas buenas, porque nos apartemos del mal. No, la palabra dice, si tú la ves, y hay versículos posteriores que confirman esto, que nosotros venimos a ser hijos de Dios, venimos a ser salvos por la única gracia y por la única misericordia y por la única voluntad de Dios. Por eso, y nada más por eso, la Biblia dice que la salvación es un don de Dios y no de vosotros. ¿Ven eso? O sea, no intervino nadie en esa situación. Nosotros los seres humanos lo único que hacemos es reconocer que Cristo es Dios. Es pedirle a Él que venga a nuestra vida. Es arrepentirnos de nuestros pecados. Es pedirle perdón al Señor. Solamente eso es lo que nosotros hacemos. Y luego obra el milagro de la vida eterna. El milagro de la salvación. El milagro de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué les quiero decir con esto? Que en este mundo nadie ni nada te puede quitar tu familia espiritual. Nadie ni nada te puede quitar la familia espiritual. Nadie ni nada puede hacer que tú dejes de ser un hijo de Dios. Nadie ni nada te pueden quitar la salvación que solo Dios te ha dado. Nadie te la puede quitar. Ni tú mismo te la puedes quitar porque tú no te la has dado. Tú no te la has ganado. El que pagó en la cruz del Calvario fue Jesucristo, no fuiste tú. Pero también quiero decirles que así como tú puedes estar seguro de que tú perteneces a la familia de Dios, también tú puedes estar seguro de que tienes una vida eterna. Y la vida eterna para siempre, hermano. Déjenme decirles que Jesucristo, en muchas ocasiones, Él habló referente a la vida eterna. Ustedes pueden leer en el Nuevo Testamento la vida eterna. Jesucristo la mencionó en muchas ocasiones. Y quiero llevarlos a este versículo, a este pasaje, en el cual nuestro Señor habla referente a ello. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas, ¿qué dice la palabra? Mas tenga vida eterna. Quiero que le pongan atención, está subrayado vida eterna. Miren la siguiente cita. Juan 3:36. El que cree en el Hijo, ¿qué dice que tiene? Tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. De nuevo, hay un énfasis referente a vida eterna. Tenemos el siguiente versículo, Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Insisto, hay un énfasis en vida eterna. El siguiente versículo es Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. De nuevo, un énfasis en la vida eterna. Bueno,
la frase clave, como ustedes podrán llegar a concluir, es vida eterna. La vida eterna, cuando nuestro Señor Jesucristo se refería a ella, estaba haciendo énfasis, haciendo referencia a el cielo, a la vida con Él, pasar con Él nuestra existencia, la presencia de Dios, como decimos otros. ¿No creen, hermanos, que es así? Nuestro Señor Jesucristo habló en muchas ocasiones referente a la vida eterna. Pero yo les veo que no me creen. Ustedes están viendo la palabra y no me creen. Fíjense que les voy a mostrar por qué es que vida eterna en la boca de nuestro Señor Jesucristo es igual que el cielo, que la presencia de Dios. Déjenme mostrarles un pasaje en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 16, cuando Él estuvo hablando con el joven rico. El joven rico se le acercó a nuestro Señor Jesucristo y le hizo una pregunta. Y le dice: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Pero fíjense que después de la conversación con el joven rico, cuando éste partió, cuando éste se fue, nuestro Señor Jesucristo vino y dijo la siguiente expresión: cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. El Señor dice que tú recibirás mucho más de lo que tú puedes haber entregado en esta vida. Muchos aluden a cosas materiales. Pero además de eso, ¿qué vamos a ganar? La vida eterna. Pero donde queda más claro, hermanos, es cuando nosotros leemos en Mateo 25:46. Cuando nuestro Señor Jesucristo está hablando sobre el juicio de las naciones y ya está haciendo la separación de los buenos y los malos. Y dice: e irán estos al castigo eterno, que es el infierno, y los justos a la vida eterna. Observa la forma de los verbos que tenemos en esta serie de versículos. Quiero que pongan atención un poco a eso porque es la clave de lo que nosotros estamos hablando. Cuando nosotros leemos Juan 3:16, dice: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire, está hablando en primer lugar que tenemos que creer. Tenemos que creer en nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que aceptarle como nuestro Salvador personal. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Tenemos que pedirle perdón. A partir de ese momento que creemos, que tenemos fe en Él, entonces nosotros poseemos la vida eterna. Porque dice: mas no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús no dice que esto depende de las buenas obras de nosotros. Jesús no dice que es porque tú te portes bien. Jesús no dice que es porque tú vengas a la iglesia todos los domingos. Jesús no dice eso. Pero en cambio, cuando tú analizas el tiempo del verbo, tú te das cuenta que es un tiempo presente, pero es un tiempo presente que continúa en forma indefinida. Tenga vida eterna. Tenga vida eterna. Es continuo. Comienza en un momento y no se acaba. Me recuerdo yo que el día viernes estuvimos con los hermanos haciendo una reunión y vi en la mesa de comedor un ramo de flores muy bello, unas rosas rojas muy preciosas. Eso me llamó la atención y me hizo recordar una historia de un hombre que estaba muy enfermo, estaba muriendo, iba a dejar a su esposa viuda. Y días antes de morir fue donde una florería y habló con el gerente de la florería e hicieron un trato. El esposo quería que todos los días su esposa, después de que él falleciera, recibiera una rosa. Todos los días. Lloviera, tronara, nevara, estuviera la rosa todos los días en la puerta de la casa de ella. Pues esa fue la negociación y cierto tiempo después el hombre falleció. Y evidentemente, después de que murió, comenzó a aparecer una rosa en la puerta de la casa de la viuda. Cuando ella abrió la puerta, y vio la rosa, la tomó y vio la tarjeta. Decía el nombre de la florería y el teléfono. Qué raro, yo no he ordenado rosas. Pasó eso. El segundo día volvió a encontrar la rosa.
El tercer día volvió a encontrar la rosa. Le pareció extraño. Llamó al número telefónico de la florería y dijo, yo no he ordenado rosas. ¿Por qué me las están enviando? La persona que estaba en el teléfono le dijo, pues nosotros tenemos indicado que todos los días usted debe recibir una rosa. Pero ¿y por qué? Y yo no las he pagado. No, yo no sé nada. Si usted quiere, venga a hablar con el gerente. Pues cierto día la mujer fue donde el gerente, porque ella creía que tenía que estar pagando esas rosas a ella. Y cuando llegó el gerente muy amablemente le dijo a la señora, disculpe señora, pero su esposo antes de morir nos indicó que mientras usted viviera, nosotros teníamos que estarle entregando una rosa todos los días. Sí, pero es que yo no tengo cómo pagar las rosas. No importa, las rosas van a estar llegando a su casa todos los días. Sí, pero yo no quiero porque es que mi esposo es que me recuerda. Mire señora, las rosas van a estar llegando a su casa todos los días, no por usted ni por sus vecinos. Van a estar llegando por el inmenso amor que su esposo le tuvo. Hermanos, ese mismo amor que ese hombre le tuvo a su esposa, que aún años después de él fallecido, las rosas siempre llegaban a la puerta de la casa, es similar al amor que Cristo nos tiene a nosotros. Ese amor eterno que Dios tiene por nosotros, esa vida eterna que Él nos da, siempre va a estar ahí disponible. No depende de nosotros. No depende de si nosotros queremos o no queremos. La salvación depende solamente de Dios. Por otra parte, déjenme decirle que cuando yo escucho hablar de vida eterna, me llama la atención la palabra eterno. ¿Qué significa la eternidad? Algunas veces es bien difícil venir y pensar que es eterno. ¿Ya se han fijado ustedes? Para mí es bien difícil entender la eternidad y solamente puedo acordarme de aquellos momentos en que he pensado que la vida es eterna. Hubo en una ocasión cuando estábamos muy niños que nosotros cometimos un error en mi casa. Hicimos algo indebido en el hogar y pues mi papá nos castigó. ¿Y saben cuál fue el castigo que nos dio? Tomen ese pedazo de madera que está acá. Era un pedazo de madera bien pesado. Éramos 3 hermanos. Lo levantan y lo cargan en sus brazos en lo alto. Y lo tienen así. Si no, los voy a castigar. Déjenme decirle, niños de 7, de 8 y de 9 años cargando un tronco de madera pesado. Los teníamos sobre nuestros brazos. Pasó 1 minuto, 2 minutos y mi padre estaba enfrente con ya sabe usted, ¿verdad? Esperando que nosotros tiráramos el árbol. Y mire, estuvimos 2 minutos, 3 minutos y comenzaban a temblar nuestros brazos. Déjenme decirle que esos 10 minutos que nosotros tuvimos ese árbol, ese tronco sobre nuestros brazos, me parecieron una eternidad, hermano. Hasta que, claro está, llegó mi abuela, la mamá de mi papá, y los regañó. Y nos llegó a salvar. Pero, ¿qué significa eternidad, hermanos? ¿Qué significa? Yo les puedo dar 2 sinónimos, perpetuo y para siempre. Si Dios nos salvara a nosotros por 1.000.000 de años, ya no sería eternidad, ya no sería una vida eterna. Si viniera el Señor y entonces te salvara Él, y vinieras tú y te portas mal, y vienes el Señor y te quita la vida eterna, entonces ya no sería vida eterna. Déjame decirte que entonces sería una vida temporal. Y tendríamos que cambiarle al versículo y decir vida temporal. Pero nosotros no podemos tocar la palabra. Si Dios te salvara a ti porque te portas bien, entonces déjame decirte, no existiría Juan 3:16. Porque entonces debería de ser una vida temporal. Quiero decirte que el Señor en su palabra es tan cierto, es tan real, y Él viene y nos habla cosas fidedignas, pero muchas veces nosotros, por nuestra falta de conciencia, a veces nuestra falta de lectura bíblica, nuestra falta de conocimiento, venimos y dudamos de nuestra salvación. La seguridad de la salvación es la garantía que debe tener todo creyente. Cuando nosotros muramos, cuando nosotros fallezcamos, debemos de tener la seguridad de que iremos a la presencia del Señor. Y sabes que eso es por fe. Es por fe. Hay personas que no creen esto.
entonces significa que no tienen la fe suficiente como para que Dios les salve. Yo te invito en esta mañana a que tú te apropies de esa fe, a que tú te goces de la salvación, porque la salvación es un gozo, es algo inigualable. Nadie puede venir y darte una inyección de salvación. No, la salvación es por fe, y cuando la salvación viene a nuestra vida, nos gozamos. Y cuando te pregunten, si murieras hoy, ¿a dónde irías? ¿Al cielo o al infierno? Tu respuesta debe ser contundente, debe ser evidente e inmediata. Tú dirías al cielo, a la presencia del Señor. Es más, podrías agregar, no por mí, sino porque Dios me la ha regalado. Dios me ha dado el don de salvación y nadie ni nada me la puede quitar. Vamos a orar, hermanos.